CUAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy entrañable, no sé, ya no le voy a poner adjetivos, mejor les explico. Vamos a hablar de cómo a través del arte y de la divulgación antropológica podemos sembrar conciencia, sobre todo en las niñeces, en las juventudes. Y bueno, no podemos, solo la maestra Mónica Durán Galván, que tiene la formación de maestra en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas y que de formación es artista escénico, dramaturga, entre otras cosas, pues es capaz de hacer esto a través de la dirección de un laboratorio que congrega a varios profesionistas de varias áreas del conocimiento, que se llama Laboratorio Antropomorfosis. Y la hemos invitado porque, entre otras cosas, tiene muchas premiaciones, tiene muchas puestas en escena. Hola Moni, gracias por estar aquí. Primero te presento, gracias. Gracias a usted, maestra, como siempre, gracias a la maestra Ana Cecilia Figueroa, que apoya el talento queretano y bueno, de toda la universidad, así como a los espacios de la Universidad Autónoma de Querétaro, que siempre están dispuestos para que nosotras y nosotros podamos compartir el quehacer de su comunidad. Sí, gracias. Pues empezamos con la noticia fresca y más feliz de la semana. El 13 y 14 de abril estarán en el Centro Cultural Los Pinos presentando una obra de teatro que consiguió financiamiento federal, dada su calidad, que se llama Fuego y Mixcle en la Ciudad, y tu playera es alusiva a los títeres creados para esta obra de teatro. Tenemos a Fuego y tenemos a Mixcle, el de la colita anillada. Platícanos, por favor, primero de la pieza teatral de Fuego y Mixcle en la Ciudad. Muchísimas gracias, maestra. Pues Fuego y Mixcle en la Ciudad, como lo dice, es una obra ganadora del PECDA Querétaro 2024 en la categoría de teatro de títeres, lo cual nos ha invitado a pensar y a repensar también el teatro que se hace para las niñeces, en particular para nosotras y nosotros en Antropomorfosis. Es muy importante visibilizar que el teatro que se hace es para toda la familia, porque no hay niñeces que lleguen solas al teatro. Es muy complejo que lleguen solas al teatro, y de igual manera la divulgación científica promueve espacios de divulgación y de aprendizajes científicos, de ciencia recreativa, donde se invita a las familias a acompañar esos momentos. Entonces, siempre pensamos que todas las niñeces o las juventudes están de la mano de un tutor, de un asesor, de una maestra, de una abuela, de un acompañante que está cuidándoles. Entonces, lo consideramos como en ese rango, y eso nos da la posibilidad, como lo cuenta, de ser invitadas e invitados con esta pieza al Centro Cultural de Los Pinos para representar a Querétaro. Es una sección que tiene la Secretaría de Cultura de Querétaro, donde promueve precisamente la articulación del trabajo realizado en Querétaro para representar en una serie de actividades, en este caso en las vacaciones de Semana Santa, que es abril, que es también un espacio al aire libre, un espacio que promueve la interacción de las familias en esta dinámica. Entonces, nos da mucha alegría saber que ahora recién estrenamos este proyecto. Tuvimos nuestra primera función el 1 de marzo con mucho éxito, con mucha alegría y muy bien recibida. Y bueno, tenemos esta programación que está comenzando a andar. Una de ellas es esta presentación, así como otras que tendremos a lo largo del año. Por favor, contextualízanos. Fuego, tú como creadora de la historia, hablas de este cuidado que tenemos que tener en la ciudad con la fauna endémica, la cual invadimos vilmente, ¿no? Entonces, platícanos de qué va Fuego y Mixcle en la Ciudad.
Muy bien, maestra. La verdad es que me da mucha alegría también compartir en este espacio que este proyecto nace a través de mi propia experiencia. Nos gusta trabajar, como lo decía, una línea metodológica de teatro etnográfico, es decir, una de las metodologías que promueve la antropología que yo adquirí en la Facultad de Filosofía, y eso me ha permitido también trabajar un teatro autoetnográfico a partir de experiencias de vida que he recolectado, experiencias de vida con entrevistas de otras personas. Y un día yo venía precisamente a la radio universitaria y fue muy impactante para mí encontrarme en el camino pues una tlacuachita atropellada, ¿no? Y eso fue como uno de los primeros motivos, además de que cuando veníamos a CEU había un montón también aquí, de pronto nos encontramos muchos bebés. Mi compañero de vida, que también en la escuela en la que él trabajaba, encontraron en una cisterna una mamá con sus bebés ahogaditos, y entonces esas historias fueron acercándome a esa temática. Y luego el lugar donde vivíamos, que teníamos nuestro laboratorio, vivía un cacomixtle, entonces toda la colonia pensaba que era un gato que bajaba a tirar la comida o que andaba en los techos, porque además son casas muy grandes donde vivíamos, muy altas, y son muy frescas. De hecho, en la parte de arriba de donde nosotras y nosotros vivíamos estaba creciendo una planta de tabaco. Entonces era como esa misma naturaleza que nosotros en la que hemos intervenido, ¿no? De hecho, en esa casa también había todo un árbol de muchos años que estaba tumbando el piso porque estaban las raíces creciendo, ¿no?, adentro de la casa. Yo me volaba pensando que podríamos tener muebles en forma de tronco, pero de ahí nace de esas historias que están alrededor de nosotras y de nosotros, de la fauna endémica. Algo que hace referencia es que en un incendio forestal, fuego, una pequeña tlacuachita bebé pierde a su familia. Su familia es rescatada, pero en ese rescate fuego pierde a sus hermanas, hermanos y madre, y en esa misma experiencia conoce a Mixtle, un cacomixtle que ha viajado desde Arizona para conocer sus raíces mexicanas y adentrarse a un viaje hacia el sur, tejer puentes entre el norte y el sur para conocer a los cacomixtles del sur, ¿no? Esos cacomixtles tropicales, ¿no?, siendo él de otro ecosistema que es el norteño. Y en esa historia encuentran la manera de contar otros modos en los que se habita la ciudad, en los que se convive y en los que se cohabita entre animales no humanos y animales humanos. Entonces la historia trata sobre eso, tratamos de reflejar también el patrimonio biocultural y sobre todo reconocer que existen otros modos de habitar el planeta y que es posible, porque hicimos una recolección de historias y encontramos muchas personas preocupadas por construir otras formas de vida en este espacio que es la ciudad. En donde quepamos todos, ¿verdad? No nada más los seres humanos egoístas, que somos como un gigante apestoso y egoísta, así. No, es que por muchos años cuando separamos este concepto de cultura entre naturaleza y cultura, entonces pues ahí fue donde sucumbimos, pero qué bueno que ya estamos regresando a esta sinergia y convivir amorosa y pasivamente con todo nuestro entorno. Y eso tiene que ver también con otra pieza teatral que van a ir a presentar con el laboratorio Antropomorfosis, pero Antigua Guatemala, a finales de octubre y principios de noviembre de este año, en un congreso internacional de antropología, y allá la idea es ir a exponer cómo se puede hacer desde tu disciplina, que es la antropología, pero también desde el arte, cómo se puede divulgar la antropología, pero también estas cuestiones que tienen que ver con biología. Pero allá el protagonista es nuestro bello ajolote, ¿verdad? Ajolóntropo se llama. Ajolóntropo y la choza perdida. Sí, así se llama esa pieza. De hecho, también, si algo sucede es que yo soy muy orgullosa de ser mexicana. A mí me encanta
vivir y haber nacido en México. Me encanta ser una mujer mexicana y una creadora que promueve este patrimonio que me ha dado tanto. Y esa pieza también es una de las que nació en la investigación que yo hice en la maestría en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas, a partir también de reconocer la historia de los ajolotes y cómo reconstruyen su cuerpo y cómo también hay una posibilidad de contar esos otros modos de vida desde la perspectiva donde la ciencia, la naturaleza, las niñeces pueden convivir. Entonces, es una pieza también interdisciplinaria. Nos gusta mucho hacer teatro inmersivo, es decir, que las personas puedan interactuar. Por ejemplo, ahí tenemos un títere que mide 4,5 metros, que al ser tan grande, quienes lo mueven son los papás, las mamás o las personas, los jóvenes, quienes pueden cargar ese peso. Me encanta la idea de pensar que antropólogos de otros países y antropólogas vayan a mover esa pieza en otro país. La verdad me emociona mucho por el carácter que tienen estos eventos académicos, pero nace también de esta historia de cómo habitamos este espacio, cómo el ajolote representa la identidad mexicana, cómo esta fauna salvaje o endémica que también a veces en la idea de creer que están a nuestro servicio son capturados o son sometidos o son maltratados, cuando en realidad generan un equilibrio en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, con los tlacuaches y las cacomixtles también nace esta historia porque durante pandemia, por ejemplo, un grupo de vecinos estaba queriendo sacar o matar un tlacuache porque pensaban que iba a contagiar la rabia o que se iba a aventar y les iba a morder el cuello, no sé, una historia así malévola, cuando en realidad son totalmente inofensivos. Igual, ¿no? Hay historias de terror de personas que van al lago de Xochimilco y sacan los ajolotes para venderlos en el metro a 100 pesos y los venden a veces como una comida exótica o una comida afrodisíaca, ¿no? Entonces hay diversas maneras y también reconocer que hay campañas, hay instituciones que trabajan por una reinserción de esta fauna a su hábitat natural y que hay modos en los que podemos intervenir y otros en los que es mejor dejárselo a un especialista para que pueda apoyarlos de la manera pertinente. Y este guión, bueno, no es un guión, pero esta historia también es de tu autoría, ¿verdad? Sí. Háblanos de tu proceso creativo, porque fíjate que eso es algo que yo admiro mucho en escritores, en dramaturgas como tú. O sea, por lo que te estoy escuchando, son cosas que te mueven el alma. Y a partir de ahí tú creas historias, ¿verdad? Y me decías que tienes una metodología muy particular. Platícanos de cómo es esa Mónica, desde que algo le duele, la mueve, a cuando se siente escribir. ¿Y desde dónde escribe esas historias? Gracias, maestra. Pues hay, incluso aprovechar el espacio y quien lo vea y le pueda servir. El ejercicio de la hoja en blanco es de los más difíciles. Empezar con una hoja en blanco para hacer un dibujo, para escribir, para tan solo hacer una carta o algo muy sencillo, poner una nota, es de los más complejos porque nos enfrentamos a la nada y al pensamiento abismal. Entonces, de pronto, a mí algo que me mueve mucho en el teatro y que tiene que ver con el pensamiento científico es cómo voy a resolver esto, cómo voy a contar una historia de una tlacuachita y de un cacomixtle que además tienen múltiples narrativas que les atraviesan, o de un ajolote. Por eso es que de pronto los títeres son un refugio, porque permiten, un títere puede volar, nadar, puede estar en el espacio y a veces el cuerpo también, vemos películas, pero necesita una mayor producción y hay ciertos límites que también hay que reconocer que tenemos, y yo creo que dignificar pues ese patrimonio también con una representación de ellas y de ellos mismos distinta, vale la pena todavía como seres humanos creer que somos capaces de hacerlo con nuestro cuerpo. Bueno, hay grandes compañías como el Circo del Sol que hacen cosas maravillosas, pero son producciones enormes. Entonces, dentro de las dinámicas en las que yo me tengo que desarrollar como escritora, una de ellas es trabajar para un proyecto en específico y el proyecto
pero como está ligado al arte social, atiende una problemática. Esa problemática va a ser, vamos a hablar de lavado de manos, vamos a hablar sobre una historia, sobre la divulgación de la antropología. Entonces, dependiendo la temática, eso permite encontrar los ejes y las líneas, pero cuando el proyecto es independiente o el proyecto nace a través de algo que a mí me conmueve o algo que me parece urgente hablar, como esta historia, es precisamente donde empieza el trabajo creativo. El trabajo creativo para mí ha sido pues encontrar formas de contar estas narrativas no desde lo que ya vemos todos los días en los periódicos, sino desde otra mirada, y una mirada que pueda hablar de la empatía, de la compasión, de la belleza, de una poética distinta, porque toda esa otra información nos bombardea todo el tiempo. Yo creo que la imagen que les cuento que yo vi de la muerte de estos animales, o caminar y ver que aquí en el Paseo 5 de Febrero hay un montón de aves que regresan a donde estaban los árboles donde habitaban, etcétera, pues también ahí están esas historias. Entonces, encontrar otras poéticas ha sido algo importante para mí, y es complicado explicar cómo sucede, porque los cerebros de la comunidad artística se desarrollan de manera diversa, neurodivergente incluso, y creo que una puesta en escena que está hecha con el corazón empieza a fluir. La mano fluye a través de eso, y solo hay que dejarlo llevar cuando hay pasión, cuando hay un discurso y cuando hay ganas de contar una historia. Y mira, dices algo muy importante. Además, dar a conocer estas historias terribles de unos pobres cacomixtles murieron atropellados en un 5 de febrero. Si eres sensible, te duele tanto que le apagas, porque dices, no, es que yo no puedo con eso, ¿y qué hago? ¿No? Y te deprimes y ya no escuchas la nota y no haces nada y no incides. Y si eres insensible, te vale. Entonces, fíjate cómo tú estás incidiendo, pero además en una población en donde todavía se puede hacer algo, ¿no? Que son las niñeces. Y fíjate que los títeres, efectivamente, como tú lo señalas, pues es muy complicado que un humano se ponga como una colita de cacomixtle, pero más allá de eso, además no sé si lo han reflexionado conscientemente, pero ustedes están rescatando una forma de hacer arte que ya iba de salida, y que me acuerdo que cuando nosotros éramos niñas todavía se recurría. Yo me acuerdo mucho en el castillo de Chapultepec, que los fines de semana ponían puestas en escena con títeres, y cuando uno es niña es inolvidable. Sí. Son entrañables, y además remitámonos a la historia de las carpas de los años 30, 40 en México. O sea, fíjate todo lo que estás rescatando y lo que están rescatando desde el laboratorio a través de estas dos piezas, ¿verdad? Sí, maestra, ese punto es muy importante. Hay una comunidad muy grande aquí en Querétaro que hace teatro de títeres, que tienen incluso mucho más años que nosotras y nosotros. Aquí quiero mencionar a la maestra Pilar Vega, que en paz descanse, que ha sido una pionera del teatro de títeres en Querétaro, pero algo que es muy vital pues mencionar y también ponerlo siempre sobre la mesa es la precariedad que se vive, ¿no? La precariedad que vivimos la comunidad artística siempre en busca, ¿no?, de sostener esta vida en torno a la falta de derechos, a la falta de acceso, incluso a una lógica de trabajo en la que no se puede insertar, ¿no?, el trabajo de la comunidad artística, pero reconocer que hay un gran trabajo, hay grandes compañías. Tenemos, por ejemplo, a nuestros compañeros de la Gaviota Teatro, tenemos compañeras y compañeros, por ejemplo, los títeres y el gran equipo con el que siempre hemos trabajado y que atiende nuestras necesidades particulares de un teatro científico, de un teatro etnográfico, es Jazzbet Títeres, que ahí le mandamos también un saludo a Jazz y a Beto. Tenemos otras compañeras, por ejemplo, la maestra Sandu Ugalde, que fue mi directora y que también es una de las grandes pioneras del teatro de títeres de Guiñol. A nosotros nos tocó en Guanajuato trabajar con Tiliches de Baúl, que también es una compañía que tiene muchísimos años en Guanajuato, y así nos podemos ir por el mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana sí se promueve mucho, había una escuela de títeres también, y toda
esta escuela o esta esencia que traemos y que también fue otorgada por la Facultad de Artes. Tuvimos grandes maestros. En mi caso, el hecho de haber también transitado con ellas y con ellos. Está Diego Ugalde, por ejemplo, también, que tuvimos la fortuna de tomar clase con él. Él hace teatro de sombras, Banyan se llama su compañía. Entonces, esta dinámica es también para nosotros importante, porque la verdad es que decía hace poco nuestra maestra Sonia, una maestra con la que acabamos de tomar un curso, ella sigue haciendo esto desde hace más de 40 años porque le encanta seguir jugando, y jugar y la creatividad nos mantiene vivas y nos mantiene vivos en este sistema productivo en el que nos desarrollamos. La verdad es que yo no podría haber hecho lo que hace Fuego con las niñeces o con las familias, ¿no? Ella tiene su propia esencia, y a pesar de que yo soy Fuego, yo soy Mixle, porque así me siento que dejo una parte de mí en ellos y en ellas, lo que generan, el diálogo que generan con las personas, la relación, no la vamos a lograr nunca las personas. Fíjate, antes de que se me olvide, creo que el sistema económico que finalmente pues nos estupidizó el cerebro, el alma, todo, híjole, es tan triste. Yo tengo un vecino que todas las mañanas sale a sobar su camioneta. Sí, está muy bonita, de lujo. No sé qué le soba. Yo siempre me pregunto, ¿qué le sobará la camioneta, no? Le echa agua y la soba, y la soba, y la soba. Y me acuerdo que le molestó mucho la presencia de cacomixcles, ¿no? Y se atrevió a poner ahí en el chat del condominio: es que estos animales ¿qué hacen en mi condominio? Dices, espérate, el condominio no es tuyo. No. Ellos vivían en este cerro y tú viniste a invadirlos, ¿no? No, pues ya, afortunadamente, siempre somos más las personas conscientes que las no conscientes. Pues ya te imaginarás, todo el mundo se le fue a la yugular y le dijeron: mira, si no te gusta, llégale, porque no es tu condominio y no vamos a conseguir ni... Y además me involucró que yo iba a conseguir unas jaulas que para que Protección Civil se los llevara. No. Y luego los vecinos me decían: oye, que tú estás consiguiendo las jaulas. Les digo, ¿cómo creen? Si yo les doy de comer en la noche, ¿cómo voy a conseguir? Bueno, en fin, no quería dejarlo pasar, Moni, porque creo que tenemos que ya desprendernos pues de esta estupidez que dices, no aprendiste nada con la pandemia, casi desaparecemos porque ya trastocamos y destruimos todo, somos unos depredadores, o sea, y no hemos aprendido nada, ¿sabes? Entonces, bueno, para que no me diera diabetes, quería contarlo. Está muy bien. Pero a ver, volvamos al teatro de títeres. En el caso de antropomorfosis, porque yo te he visto, o sea, no te haré esta pregunta si no te hubiera visto con muchos muñequitos bellísimos, no todos son títeres. Nuestro tlacuache, que es nuestro tlacuache de cola pelona, que yo siempre le digo, que es nuestra mascotita, entiendo que es creación tuya, y te he visto transitar por la facultad siempre como con una nueva criatura a ver, platícanos, ¿tú haces... ¿Tú los creas? Es justo la parte más importante. Todo el diseño y toda la propuesta yo la hago, pero le he contado a la maestra así innumerables veces que creo mucho en el trabajo interdisciplinario, y si bien a nosotras y a nosotros en la carrera nos enseñaron a hacer diversos títeres, a mí me gusta trabajar con mis compañeros y compañeras de Jazzbet títeres, que son buenísimos porque ellos me elaboran todos los mecanismos que yo quiero. Entonces yo empecé haciendo, por ejemplo, mis propios dibujos, porque además así se empieza con nuestros propios diseños, pero tenemos alrededor de nosotras y nosotros profesionales que ya soportan toda esa idea creativa que está en mi cabeza, y ya materializarla es maravilloso, porque no queda en una sola persona, sino es la suma de los talentos, maestra. Moni, para terminar, dinos en dónde podemos seguir al Laboratorio Antropomorfosis para estar al tanto de puestas en escena y de todos los proyectos maravillosos que tienen. Sí, en Facebook
y en Instagram como Antropomorfosis. Ahí pueden encontrar toda la información. Les invitamos este próximo 24 de marzo a nuestro taller que tenemos de cartografías de la risa, que es abierto para todas las personas y es una memoria colectiva que estamos haciendo acerca de las abuelas y de todo el legado que han dejado para nosotras y nosotros. Pues muchas gracias, maestra Mónica Durán Galván, por haber estado en Tiempo y Memoria. Gracias a usted, maestra. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.